que los que no, a prepararse. Bien, chiquillos, como habíamos dicho, la idea del día de hoy es trabajar con la guía número 5 y ojalá con algunas dudas de la guía número 4, ya que estas dos guías entran en el control de la próxima semana. ¿Ya? Y bueno, con respecto al control y algunas de las cosas que me plantearon el miércoles, se las voy a comunicar al finalizar la clase. ¿Ya? Bien, la idea es que yo voy a hacer el primero y ustedes van a empezar a trabajar, digamos, con el 2 y el 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Ojalá tengan la guía a mano. Entonces voy a comenzar con el ejercicio 1A. El 1A dice, calcula los límites de los siguientes ejercicios replanteando primero las fracciones. Entonces en el primero dice límite cuando xy tiende al 1,1, me dan la función x cuadrado menos 2xy más y cuadrado partido en x menos y me dicen que x tiene que ser distinto de y, ¿cierto? Bueno, como vimos en clase, para yo calcular un límite, lo primero que tengo que hacer es reemplazar los valores de x y en la función y ver si me da un número al tiro, porque si me da un número al tiro no hay nada que hacer. Si no, si me da que no existe, recién puedo tratar de hacer algún arreglo, ¿ya? En este caso particular, mentira que sí yo pego. Bien, en este caso particular, si yo reemplazo el 1,1 acá, voy a tener 1 al cuadrado menos 2 por 1 por 1 más 1 al cuadrado partido en 1 menos 1. ¿Cierto? Si se dan cuenta, arriba me va a quedar 0 y abajo me va a quedar 0. Eso significa que se puede hacer algún arreglo. Cuando yo digo arreglo, me refiero a un arreglo algebraico o trabajar con trayectorias o con iterados, que también son trayectorias, ¿no? En este caso, como decía que había que arreglar la fracción, la idea es tratar de factorizar lo que nos están dando. O sea, yo me puedo fijar que en el numerador la expresión es lo mismo que x menos y al cuadrado, y abajo tengo x menos y, lo cual él se va con él, me queda x menos y, si reemplazo me da 1 menos 1 y eso da 0. Por lo tanto, el límite, cuando xy tiende al 1,1, voy a colocar f de x como ahí no, para no escribir esto, es igual a 0. Y como es con un arreglo algebraico, no hay que hacer ningún tipo de demostración, sino que ese es el valor y punto. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, entonces ahora ustedes, la idea es que hagan el 1A2. ¿Sí? Traten de hacerlo y luego lo revisamos. Les voy a dar 2 minutos para ello. ¿Ya? Desde ahora ya.
Es No, 4. no, tenían que hacerlo ustedes. Profe, ¿Ah? 4. Ya, 4. ¿Qué dice el resto? Bueno, como habíamos dicho, lo primero que íbamos a hacer era reemplazar, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo, voy a tener 2 menos 2 menos 4. Abajo voy a tener raíz de 2 más 2 menos 2. En este caso se van los 2 y arriba queda menos 4. Abajo tengo 2 más 2, 4. La raíz de 4 es 2. Y 2 menos 2 es 0. Pero menos 4 partido por 0 simplemente no existe. Eso significa que este límite inmediatamente no existe. Por lo tanto, no había que hacer ningún arreglo algebraico. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué es importante primero reemplazar? Porque a veces podemos tener una media expresión y ustedes se ponen a racionalizar, a sacar factor común, qué sé yo, y al final era que no existía el tiro. Aquí para que hacer un arreglo tendría que haber quedado de la forma 0 partido por 0, pero no quedó así. ¿Sí? En el tercer límite dice límite cuando x y z tiende al 1, menos 1,1 de 2xy más yz partido por x cuadrado más z cuadrado. Y es lo mismo, 2 minutos para resolverlo. También está bastante fácil. ¿Cuánto les dio? Menos 3 medios. Ya, veamos. Tenemos 2, el x vale 1, el y vale, o sea, vale, tiende a menos 1, el y tiende a menos 1 y el z tiende a... Oh, aquí me equivoqué, es un menos. A menos 1. El que lo hizo con 1 ya no importa, pues sí. Aquí tenemos que x es 1 al cuadrado y tenemos que el z es menos 1 al cuadrado. Entonces 2 por 1 por menos 1 son menos 2, menos 1 por menos 1 son más 1. De abajo tenemos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, ambos son 1, me queda 2, menos 2 más 1 son menos 1 medio. Si el z hubiera sido el 1 como lo había copiado yo, hubiera quedado menos 3 medio. ¿Ya? Y ahí tenemos el primer ítem. ¿Alguna duda respecto a cómo se resuelven esos ejercicios de límite? No creo, esa primera parte era como más facilita. Entonces ahora vamos al 1b. En el 1b dice, considerando diferentes trayectorias de aproximación, demuestre que las siguientes funciones no tienen límite cuando xy tiende a 0, 0. Eso significa que como me piden demostrar, las tres, ninguna tiene límite, no existe su límite. Sin embargo, hay que demostrarlo. O sea, hay que calcular los límites y ver si efectivamente no existe. Como por ejemplo el primero, en donde me dicen que f de x, y es la función x elevado a 4 menos y elevado a 2 partido por x elevado a 4 más y elevado a 2. En este caso lo que tengo que hacer es calcular el límite cuando xy tiende al 0,0 de x elevado a 4 menos y elevado a 2 partido en x elevado a 4 más y elevado a 2. Bueno, yo puedo utilizar el método que quiera porque no me lo exige. Me dice solamente que tiene que ser el método de las trayectorias. En el caso del método de las trayectorias, por ejemplo, puedo utilizar los límites iterados.
Entonces, si yo acá ocupo límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de x elevado a 4 menos y cuadrado partido en x elevado a 4 más y cuadrado. En este caso particular, si el y tiende a 0, me va a quedar x elevado a 4 partido en x elevado a 2. Él se va con él, me queda un x cuadrado, y cuando reemplace el 0 me va a quedar 0. El otro límite iterado era el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de x elevado a 4 menos y cuadrado partido en x elevado a 4 más y cuadrado. O me equivoqué acá. Aquí es un 4, así que esto es un 1 en realidad, porque se va todo. Y ahí sí. Acá si hago tender el x a 0, me va a quedar menos y cuadrado arriba y me va a quedar y cuadrado abajo, los cuales se van a ir y me queda menos 1. ¿Cómo son estos dos límites? Distintos. Y para que el límite supuestamente exista, los dos límites iterados deberían ser iguales. Por lo tanto, el límite no existe. Y ahí demostré que efectivamente el límite no existía. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien, entonces ahora ustedes hagan el ejercicio número, o sea, la 1B2. No sé si la tienen a mano o quieren que se la copie. Copia la profe. Ya, 1B2. En el fondo hay que calcular el límite cuando xy tiende al 0, 0 de x cuadrado y partido en x elevado a 4 más y elevado a 2. Ahí ustedes ven, si quieren primero ocupan iterados y después ocupan la recta y la parábola, o parten con la recta, la parábola y después iterados, ahí ustedes deciden. ¿Ya?
¿Cómo van? Da 0. ¿A cero, segura? Si tenemos que demostrar que no existe. Ah, no sé, entonces. Es que lo que pasa es que usaste un solo método. El de iterado. Ya, pues. Acuérdate que si los iterados te dan iguales, entonces ahora tendrías que tratar con el de trayectorias. Por lo menos tendrías que tener 4 tipos de... O sea, los dos iterados son 2 trayectorias, más el de la recta y el de la parábola. Si todos esos te dieran iguales, recién ahí podrías suponer que vale 0. Y entonces hago lo mismo ahora, pero con lo de trayectoria. Y ahí te aseguro que te va a dar que no existe. Bueno, yo en este caso, la verdad es que sin usar mucho, sin haber usado los iterados, me puedo dar cuenta que si y tiende a 0, la fracción se va a hacer 0 al tiro. Y si x tiende a 0, la fracción se va a tender a 0 al tiro. Entonces, los iterados intuitivamente me van a dar iguales. Y como quiero demostrar que no son iguales, porque se supone que el límite no existe, entonces vamos a utilizar los otros métodos, como por ejemplo el método de las trayectorias. Entonces vamos a usar la recta y igual a mx, ya que pasa por el 0,0. Entonces al reemplazar en el límite me va a quedar límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Porque como voy a reemplazar el y en x, me va a quedar algo con puras x. Voy a tener x cuadrado por y, que es mx, partido por x elevado a 4, más m cuadrado x cuadrado. Entonces arriba tengo el límite, cuando x tiende a 0, me va a quedar un mx cubo. Abajo factorizo por x cuadrado, me queda x cuadrado más m cuadrado. Ese x cuadrado se va con s. Y cuando x tiende a 0, me va a quedar un 0 arriba y un m cuadrado abajo, y por ende, esto vale 0. O sea, hasta ahora pareciera que el comportamiento es que el límite vale 0. Pero ¿qué pasa si usara la trayectoria igual a mx cuadrado, la cual también pasa por el... ¿qué pasa acá? Ay, sí, la igual también pasa por el origen. Dejen de escribirme por el chat, porque estoy haciendo otra cosa y me hablan. ¿Oíste, Giovanni? Bien, entonces ahora me queda límite cuando x tiende a 0. ¿Qué pasó ahora? Cuando x tiende a 0, arriba tenemos x cuadrado por y, que ahora es mx cuadrado. Abajo tenemos x elevado a 4 más el y, ahora es m cuadrado x elevado a 4. Ahora tenemos límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Aquí tenemos mx elevado a 4. Abajo podemos factorizar por x elevado a 4. Me queda 1 más m cuadrado. Si se dan cuenta, se da lo x cuadrado, y por ende el límite me va a quedar m partido en 1 más m cuadrado. Y como el límite depende de cada valor de m, que en este caso no es la pendiente, pero de cada valor de m, por lo tanto, el límite efectivamente no existe. ¿Se dieron cuenta? Profe, ¿no es m a la cuarta? M a la cuarta, ¿por qué? Si es mx cuadrado y el elevarlo al cuadrado, No, es verdad. Me confundí. ya. Vamos a la 1b3, que dice que hay que... Dígame. ¿Era necesario pasar por todos los otros métodos como para llegar a la de la parábola? Si tú te puedes dar cuenta al tiro que es el de la parábola, usáis la parábola al tiro. ¿Cachai? Porque como acá te piden demostrar, no es necesario. El tema es que cuando tú no visualizas bien eso, en realidad tendrías que usar algún método. Por ejemplo, yo acá lo miro
y aparentemente por iterados me va a dar lo que yo quiero, digamos. Si usara el de la parábola también me daría lo que yo quiero. Entonces es cosa de visualizar. Pues si quieres usar al tiro el de la parábola porque estás segura que te va a dar que no existe, lo usas al tiro, pero no es necesario pasar por todos los demás métodos. Por como se ve, no existe. ¿Por qué? O sea, si lo hacemos por literal o por el tema de los límites, obviamente a ver, si se va el X, el lo I nos va a quedar 1, pero si se va el Y, se va a dejar de existir porque va a tender al infinito. Mientras que por parábola se podría decir, si directamente lo intercambiamos el Y por mx cuadrado, arriba nos quedaría un m1 más m y abajo nos quedaría el m. Quedaría dependiendo de la ¿cuánto se llama? Se me olvidó el nombre de esa cuestión, pero no daría y se indefiniría también. Excelente. Si analizo acá, por ejemplo, cuando y tiende a 0, cuando y tiende a 0, arriba me va a quedar x cuadrado y abajo me va a quedar 0. Y da lo mismo que el límite de x tiende a 0, porque me tengo un x cuadrado partido por 0, que eso sí o sí no existe. Así que inmediatamente ese límite no existe, y como el límite iterado, uno de los límites iterados no existe, inmediatamente el límite original no existe. Estos ejercicios, si bien es cierto, son fáciles, pero son potentes porque justamente te tiene que ir haciendo este clic de cómo ir trabajando los límites. Por ejemplo, ya alguien se dio cuenta que no es necesario hacerlos todos, basta con ir inspeccionando y luego eso lo trabajo y inmediatamente lo demás. Ahora esta pregunta era mucho más fácil porque claramente me están diciendo que demuestre que el límite no existe, ¿cierto? Pero si yo les pidiera calcular, a veces sí es necesario pasar por todos los métodos porque si te dan todos iguales significa que ese es el posible valor del límite y habría que hacer alguna demostración. Que es poco probable que entre en un control, ¿ya? O en una prueba, pero está, digamos. No que no vaya a estar, pero es poco probable. Bien, vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 habla de continuidad. Específicamente en el 2a dice en qué puntos x, y del plano las siguientes funciones son continuas. Entonces, en esta pregunta, más que calcular un límite como lo hicimos en clases, ¿ya? En esta pregunta está más asociado a analizar la función. Por ejemplo, acá la función en la 1 es x más y partido en 2 más coseno de x, ¿cierto? Para que una función sea continua, claramente tengo que fijarme en su estructura. En este caso, su estructura es que es una fracción. Y como lo tengo claro, una fracción jamás puede ser, no puede ser 0. Por eso tiene que ser distinta de 0. Sin embargo, el coseno de x significa que tiene que ser distinto a menos 2. Sin embargo, ustedes ya saben que el coseno de x tiene valores entre el menos 1 y el 1. O sea que el coseno de x jamás va a tomar menos 2. Para cualquier valor de x jamás va a ser menos 2, porque siempre está entre el menos 1 y el 1. Como esta condición se cumple sí o sí, entonces por lo tanto puedo decir que f de x, y es continua para todo x, y perteneciente a R2. Igual a, y eso era todo. ¿Se entendió? La media bola. Sí. Por eso esta guía, si bien es cierto, está sencilla en cierta forma, pero es un análisis que hay que ir haciendo matemáticamente. Y aunque ustedes no lo crean, por muy fácil que sea, este es un raciocinio importante. Recordar que el coseno de x no puede tomar valores, o sea que nunca va a ser mayor que 1 ni menor que menos 1, entonces con eso basta. Bien, veamos el 2a2. La función que tienen que analizar es g de x, y igual al logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado.
¿Sí? Entonces, díganme ustedes, ¿qué restricción tiene los logaritmos naturales? Que no pueden ser negativos. Bien, pero si yo analizo lo que está dentro, x cuadrado más y cuadrado siempre es, Positivo. o sea, estaríamos ok. Pero tampoco puede ser 0. Excelente, no puede ser 0. ¿Y el x cuadrado más y cuadrado puede ser 0 en algún punto de x, y? En el 1, En el origen. No, pues porque si reemplazo el 1, menos 1, 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado también es No, 1. no se va a hacer nunca 0 Pero porque es cero. un cuadrado. En el 0, 0. O sea que puede ser cualquier valor de x, y, porque como están al cuadrado van a ser positivos, pero no puede ser 0, 0. Entonces, ¿cuál va a ser mi conclusión? Por lo tanto, g de x, y es continua para todo x, y perteneciente a R2 menos el 0,0. O también se podría escribir así, es continua en todos los x, y pertenecientes a R2, tal que el x tiene que ser distinto del 0 y el y tiene que ser distinto del 0. Cualquiera de las dos es válida como respuesta. ¿Se entendió? Sí. ¿Eh? Ok. Vamos ahora al 2b. En el 2b es lo mismo, solamente que ahora las funciones son de 3 variables. Acá tenemos x y seno de 1 partido por z. ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿El z distinto de 0? Ya, el z no puede ser 0. Z distinto de 0, aparentemente. O sea que ese punto no puede ser nunca 0, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo. Pero el seno de 1 partido por z es una función que está acotada. Por lo tanto, para cualquier valor de z que yo le reemplace acá, siempre mi valor va a estar entre menos 1 y 1. O sea, esto podría tender a infinito, ¿cierto? Pero el hecho de estar acotada hace que esto sí pueda tomar un valor. Porque al fin y al cabo estoy analizando cuando tiende a 0. Entonces, en realidad, yo puedo decir que h es continua para todo x, y, z, ahora pertenece a R3. Y vamos a colocar la condición. Z es distinto de 0. ¿Cierto? O sea, hay un problema en el z igual a 0, pero cuando tiendo a z ya no, porque como la función es acotada, digamos, no hay ningún problema. ¿Cómo serían las 2? Las 2, no las 3. En las 2 nos dicen g de x, y, z igual a 1 partido en x cuadrado más z cuadrado menos one direction. ¿Qué debería cumplirse en ese caso? Que la parte de abajo sea distinto de 0. Ya, que la parte de abajo sea distinto de 0, súper bien. Y por lo tanto, el x cuadrado más z cuadrado tiene que ser distinto de 1. Distinto de 1. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué puedo decir? Que g es continua para todo x, y, z perteneciente a R3, tal que
x cuadrado más z cuadrado sea distinto a z cuadrado distinto de 1. Y ahí tengo mi solución. ¿Se entendió? Sí. Ya. Vamos a la 3. 3A. En la 3 dice derivadas parciales. La letra A dice de las siguientes funciones obtenga de f a de x de f a de y. Entonces, por ejemplo, en la 1 nos dicen h de x, y. Entonces acá debería haber sido, o este debería haber sido toda f o no así, ya pero no importa. Se entiende el ejercicio. E elevado a menos x seno de x más y. Entonces, ¿cómo se derivaba f con respecto a x? Recordemos que la derivada parcial con respecto a x significa que se deriva lo que es x y lo que tiene y se mantiene constante. En este caso, el elevado a menos x es una función del x y el seno de x más y también tiene x, por lo tanto es un producto de funciones. Eso significa que tenemos que ocupar la regla de la multiplicación o la regla del producto, que dice que es la derivada del primero. La derivada del e es el mismo e por la derivada del menos x, que sería menos 1, por el segundo sin derivar, ¿cierto? Más, mantenemos el primero y ahora derivamos el segundo. La derivada del seno es coseno de x más y. Y si ahora derivo lo que está dentro con respecto a x, eso me va a dar 1. Por lo tanto, esta sería la solución. Podría estar escrita de esta manera, pues, elevado a menos x, paréntesis, coseno de x más y, menos seno de x más y. Eso sería como otra forma de escribir. Ya dame. Si derivo con respecto a y, de f a de y, en este caso el e elevado a menos x ya no tiene y, por lo tanto pasa a ser constante para la derivada parcial. Por lo tanto, mantengo el e elevado a menos x y solamente derivo el seno, que sería coseno de x más y. Y si derivo lo que está dentro del seno, me va a dar 1. Por lo tanto, ahí están las dos derivadas parciales. ¿Se entendió? Sí, profe. Veamos entonces el 3A2, que dice que f de x, y es igual a x partido en x cuadrado más y cuadrado. Entonces ustedes tienen que encontrar quién es de f a de x y quién es de f a de y. Bien, 3 minutos desde ahora ya.
¿Cómo van? Bien. Si realizamos la derivada con respecto a x, como es un cociente, usamos la regla del cociente. Línea fraccionaria, denominador al cuadrado. Entonces, derivada del de arriba con respecto a x, que va a quedar 1 por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada de x cuadrado claramente son 2x. Y la derivada de y cuadrado es 0 para efecto del x. Entonces aquí vamos a tener x cuadrado más y cuadrado menos 2x cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Por lo tanto, menos 2x cuadrado menos, o sea, más x cuadrado me da menos x cuadrado. Y ahí tenemos entonces la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a y, lo mismo, línea fraccionaria, denominador al cuadrado, ¿cierto? Con respecto a y, derivada de arriba sería 0 por lo de abajo, ¿cierto? Menos el de arriba por la derivada de abajo con respecto a y, que son 2y. Por lo tanto, mis respuestas son menos 2xy partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ahora no, profe. Me deja sacarle foto. Ah, chuta. Espérate. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Profe, yo tengo una duda. Duda, dígame. Cuando se deriva con respecto al i, el x pasa a ser, o sea, pasa a ser cero. Porque cuando tú derivas con respecto a y, la otra variable, que es la x, pasa a ser una constante. Y las derivadas de las constantes valen 0. Por eso. Ya, profe. ¿Entendiste? Sí, claro. Bacán. Sí, pues por eso, por ejemplo, cuando hiciste la derivada de arriba, con respecto a y, es constante la x, por eso su derivada es 0. Cuando derivaste abajo con respecto a y, el x cuadrado es constante, por eso no escribimos acá x cuadrado y solamente colocamos la derivada del y, que son 2y. Esa es la razón. Ya. Entonces ahora tenemos el 3a 3. Y me dan el g, pero lo voy a escribir como f de x, y igual a e elevado a x más y más 1. Entonces tienen que calcular quién es de f de x y quién es de f de y. Un minuto. Porque eso sí que es fácil. Quedan iguales, ¿no? Porque la derivada del e es el mismo e. Y ahora cuando derive el exponente con respecto a x me va a quedar 1, así que así. Y la derivada de f con respecto a y lo mismo. La derivada del e es e elevado a x más y más 1. Y cuando lo derive el exponente con respecto a y también me va a quedar 1. Así que ahí está. Voilà. Y
¿Y eso otro? Profe, pucha, ¿Qué pasó? ¿puedes hablar un poquito? Cuando derive respecto a x, va a quedar 1 más 0 más 1, ¿o no? No, pues mira, espera. Deja que cargue esta cosa. Ya, yo derivé con respecto al e, ¿cierto? La derivada del e es el mismo e, ¿cierto? Ya, por. Sí, sí. Ya, regla de la cadena. Con respecto a x, ¿cuál es la derivada de x? 1. Más. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x? 0. 0. ¿Cuál es la derivada de 1 con respecto a x? 0. 0 más 0 más 1, 1. Ah, 1 por ya, ya, e, ya. el mismo e. Y Ya, abajo, ya caché. ¿sí? Ya. Sí, gracias. Ya. Entonces ahora vamos a hacer el 3b1. Aquí dice calcule la derivada parcial de la función con respecto a cada variable. O sea, en este caso me dicen f de t, alfa igual a coseno de 2 pi t menos alfa. La gracia de este ejercicio es acostumbrarlo a que x, y en realidad es algo súper genérico. Puede ser cualquier letra la que esté ahí. En este caso el t y el alfa. Por lo tanto, mis derivados parciales van a ser de f a dt y el otro va a ser de f a d alfa. En el caso del de f a dt, la derivada del coseno yo sé que es menos seno de 2 pi t menos alfa por, y ahora la derivada de lo que está dentro, pero con respecto a t. La derivada de 2 pi por t simplemente es 2 pi. Y la derivada de alfa, como estamos con respecto a t, alfa es constante, por lo tanto su derivada es 0. Eso significa que esto me va a quedar como menos 2 pi seno de 2 pi t menos alfa. En cambio, cuando derivamos con respecto a alfa, la derivada del coseno es menos seno de 2 pi por t menos alfa por, cuando derive con respecto a alfa, el t es constante, por lo tanto va a valer 0, y la derivada de menos alfa es menos 1. Y este menos con este menos se transforma en más, por lo tanto me quedaría seno de 2 pi por t menos alfa. De ahí tenemos las dos derivadas parciales respecto a las dos variables que están ahí. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces ahora ustedes van a hacer el 3b2. Ahora nos dicen g de u, v igual a v al cuadrado por e elevado a 2u partido por v. Bien. 3 minutos. Tienen que encontrar las dos derivadas parciales respecto a g con respecto a u y la otra con respecto a v. La primera vendría siendo no, espérame. Ya. Dos. No, no. Espérame, me trae papel yo solo, pero.
¿Cómo van? Oh. La primera es 2v por e elevado a 2u partido en v. Veamos. Vamos a hacer de G a de U. Si hago de G a de U, el V es constante, por lo tanto se mantiene y solo derivo el E. La derivada del E es el mismo E, ¿cierto? Por la derivada del exponente con respecto a U, que va a ser 2 partido por V. Ah, tenéis razón, Giovanni. Entonces, ese V Uy, se qué malo. y va a quedar 2v por e elevado a 2u partido por u. ¿Sí? En cambio, cuando haga de g a de v, la cosa cambia porque ahora es un producto y ambas funciones tienen v. Entonces, la regla del producto, derivada del primero, la derivada del v cuadrado son 2v por el segundo más mantengo el primero y derivo el segundo. La derivada del e sigue siendo el mismo e. Pero si yo derivo ahora el 2u partido por v, con respecto a v, eso es menos 2u partido en v cuadrado. Recuerden que la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido en x cuadrado. Entonces ahora se va el v cuadrado con el v cuadrado y va a quedar 2v elevado a 2u partido por v menos 2u elevado a 2u partido por v. Podría hasta factorizar entre el 2 y el 2u, el e elevado a 2u partido en v y me va a quedar v menos u. De ahí tenemos la derivada parcial con respecto a v de la función g. ¿Se entendió? Sí. Bien, vamos a la último ejercicio de la guía. El 3b3, que dice h de rho, phi, teta, igual a rho por seno de phi por coseno de teta. Nunca se olviden de esa simbología, porque en algún momento vamos a hablar de coordenadas esféricas. ¿Ya? En este caso son 3 variables. Eso significa que voy a tener 3 derivadas parciales. dh a de rho, dh a de phi y dh h a de teta. ¿Cómo sería la derivada de h con respecto a rho? ¿Qué? ¿Cuánto sería la derivada de h con respecto a rho? La derivada de rho sería 1, por lo tanto me va a quedar seno de phi coseno de teta. Y pau. ¿Cierto? Porque como el seno de phi no depende de rho y el coseno de teta no depende de rho, son constantes por efecto. Si hago de h de... ¿Ah? No, se me olvidó, tenía prendido el micro. dh de phi significa que ahora voy a derivar con respecto a phi. La derivada del seno es coseno, entonces me va a quedar rho coseno de phi coseno de teta. Y ahora voy a derivar h con respecto a teta. La derivada del coseno es menos seno, entonces me va a quedar menos rho seno de phi seno de teta. Y ahí están las derivadas parciales. ¿Alguna duda?
duda, consulta, inquietud, comentario, sugerencia. No se puede hacer nada con el producto del coseno. No, porque no es, ¿cómo se llama? No es, ponte tú teta y teta, entonces no te quedaría coseno cuadrado. Y no sé si quisiera ya, no, tampoco. Hay una fórmula que es para la multiplicación, pero ¿para qué la voy a usar? Ni una, güey. Para ninguna cuestión. Y con eso tenemos la guía número 5, la guía número, hoy las dos son 5, se equivoca. Bueno, la guía número última, lista. La guía 6, esta era la guía 6. Solo que la misma guía dice 5 y hay un pequeño errorcillo. Pongámosle 5 2.0. Bien. ¿Alguien tiene dudas respecto a la guía 5? La que habla de curvas, de los vectores tangentes, normal, que hablan de ¿cómo se llama? La curvatura, de funciones de dos variables, del dominio recorrido de funciones de dos variables, de las curvas de nivel. Esa guía, ¿alguien tiene alguna duda? Profe, la que estábamos haciendo era las 5 o las 6 al final. La 6. Y ahora está preguntando por la 4. Por la 5, por la anterior. En la guía 5 son 6 ejercicios. El último dice, describa la superficie de nivel típica para la función. La 5 dice, obtenga el dominio, determine el rango y describa las curvas de nivel. En la 4 dice, determine y trace el dominio de f, determine el rango. En la 3 me da una función y me piden calcular f de 0, 0, f de menos 1, 1 y f de 2,3. En la 2 me piden calcular el vector tangente unitario, el vector normal unitario y la curvatura. Y en el 1 me piden calcular el vector tangente en ciertos puntos. Profe, entonces entraría en la guía 5 y guía 6, ¿cierto? ¿En el Sí, control? en el control entra la guía 5 y la guía 6. Justamente. Estoy puro hinchando, la tengo acá. Esa guía. Que también dice 5, por eso hay. O sea, la guía que les mostré recién, que hicimos recién, es la guía 6, pero dice 5. Podríamos decir que las dos guías 5 son las que entran en el control. ¿Cuándo el control? Ah, hoy día, a las 8 de la noche. No me está weando. ¿Cuándo es? Ni idea. El Ah, próximo viernes. Profe, ¿cómo lo van a hacer? O sea, ¿lo van a hacer en el mismo horario donde se cae y tenemos el mismo show de siempre? ¿O lo van a dejar como ego? Va a ser el mismo horario donde nos dan tiempo extra. a usted lo voy a. Si tuviera la oportunidad de. Si pudiera pegarle, bueno, créanme que lo haría, bueno, aunque me fuera preso. Al principio de la clase dije, vamos a esperar al final de la clase para comentarles todas esas cositas. Porque justamente, como dices tú, efectivamente, pues este es el horario donde se cae el e-learning, queda toda la embarrada. Entonces, bueno, ahí les voy a contar. Ahora, si no hay ninguna duda de esta guía que les estoy mostrando, entonces les puedo contar al tiro, porque ya se supone que Profe, pero esta ya la hicimos en la clase pasada. no, pues esta no la alcanzamos a hacer porque la clase pasada fue la prueba. Y esta materia no entraba en la prueba. Ah, ya, sí, sí, sí. Pucha, pero por último haga algunos que alcance, que nos sirva para el control.
Ya miren, lo que voy a hacer es hacer algunas de cada una, por último de ejemplo, ¿ya? Ya, profe. Y ustedes la terminan durante la semana. Por ejemplo, la 1 no la voy a hacer porque es lo mismo que la 2, solamente que aquí me piden el puro vector tangente, en cambio acá me piden 3 cosas, ¿ya? Por eso voy a hacer algunos de la 1. Por ejemplo, voy a hacer el B. El B y el D voy a hacer. Entonces, en el 1 la única diferencia es que como les dan valores de t, usted lo que tiene que hacer es, una vez encontrando el vector tangente, reemplaza esos valores y va a tener 4 vectores tangentes distintos, ¿ya? Entonces vamos a la guía 5, la guía 5 de Real. Vamos a hacer las 2 y vamos a hacer las 2b. Entonces las 2b me dicen que r de t es igual a e elevado a t coseno de t por i más e elevado a t seno de t j más 2k. Y me piden hallar el vector tangente unitario, el vector normal unitario y la curvatura. En este caso, el vector tangente unitario viene representado por v partido por la norma de v. ¿Quién era v? Recuerden que v es la derivada de r, ¿ya? Entonces, ¿cómo se derivaba una función como esta? Primero derivo el primero. En este caso es un producto, entonces la derivada del e es el e por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno, por eso lo escribí así, menos seno t. Y a esto le coloco el i. Más. En el otro tengo la derivada del primero, que es e elevado a t, por el segundo, que es seno de t, más mantengo el primero y derivo el segundo. La derivada del seno es coseno de t, y esto es j. Y bueno, la derivada de 2 del 2 es constante, así que sería 0, así que no habría acá. Y abajo tiene que ir la raíz de justamente esto al cuadrado más esto al cuadrado. O sea, e elevado a t coseno de t menos e elevado a t seno de t al cuadrado más seno de t más coseno de t al cuadrado. Me faltaron los e. Elevado a t, elevado a t. Uy, esa raya está filete. Si ustedes se acuerdan, yo puedo factorizar acá por e elevado a t, entonces me va a quedar e elevado a t paréntesis al cuadrado. Bueno, 2t, porque sale con un cuadrado. Aquí puedo hacer lo mismo, entonces también me va a quedar más e elevado a 2t paréntesis cuadrado. A su vez, puedo factorizar por e elevado a 2t y aquí van los dos paréntesis así. Entonces este e elevado a 2t puede salir fuera de la raíz como e elevado a t. Dentro me va a quedar el cuadrado de coseno de t menos seno de t, que sería el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Más, y en el otro lo mismo, pero con una suma, entonces me va a quedar coseno cuadrado t, más 2 coseno t seno t, más seno cuadrado t. De esa manera se van los dos coseno t, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, y eso me da 2. Por lo tanto, la norma del v es raíz de 2 elevado a t. Entonces, ¿cómo me va a quedar este? Profe, Díganme. entonces esta ya es como igual parecida a la guía 4, ¿no? Como para guiarlo. Tiene una similitud. Pero no es tan igual, ¿ya? Ahora lo que hay que hacer es esto reemplazarlo acá. Entonces, si se dan cuenta, todos los términos del numerador tienen un e, que se puede ir con él. Entonces, él se va con él, con él, con él y con él. Por lo tanto, el vector tangente normal, o sea, unitario, me quedaría coseno t menos seno t partido por la raíz de 2i más seno t más coseno t partido por la raíz de 2j.
De ahí tendríamos el vector tangente. Después me piden el vector normal unitario. El vector normal unitario es la derivada del vector tangente respecto a t partido por su norma. Esa era la forma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar esto con respecto a t. Entonces, la derivada del coseno me va a quedar menos seno de t. La derivada del seno me va a quedar coseno de t partido raíz de 2. Y la derivada del seno me va a quedar coseno de t. La derivada del coseno me va a quedar menos seno de t partido en raíz de 2j. Y abajo lo que va es la raíz de cada uno de estos al cuadrado. O sea, menos seno t menos coseno t al cuadrado partido por 2, porque el raíz de 2 al cuadrado es 2, más me queda coseno t menos seno t al cuadrado partido por 2. Y nos quedaría entonces. Vamos a analizar el denominador, ¿no? Entonces acá el 2 con el 2 lo puedo factorizar y al salir fuera de la raíz quedaría así, 1 partido en raíz de 2. Entonces aquí me queda el cuadrado de un binomio. El primero al cuadrado, que es seno cuadrado de t. 2 veces el primero por el segundo me quedaría más 2 seno t coseno t. Más el segundo cuadrado, que sería coseno cuadrado t. Más, aquí me queda coseno cuadrado t. 2 veces el primero por el segundo, que sería menos 2 seno t coseno t. Más el segundo al cuadrado, que sería seno cuadrado t. Se van los dos seno t coseno t. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. 1 más 1 soprole. O sea, quedaría raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo. Y eso es 1. O sea que el denominador ya vale 1. Eso significa que mi vector normal unitario sería lo que ya tengo acá, que sería menos, voy a colocar seno t más coseno t partido en raíz de 2 y más coseno t menos seno t partido en raíz de 2. Ahí tenemos el vector tangente y el vector normal. ¿Se entendió? Profe, ¿cuál dijo que era el vector tangente? ¿El vector normal? El que está ahí es el vector tangente. Por eso se llama t de tangente. Y el vector de acá es el vector normal. Por eso se llama n del normal. En el fondo de ocupar fórmulas y era. Ya, pero espérenme un rato porque me falta ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, me falta la curvatura y se me olvidó la fórmula. Espérenme un ratito. Se lo digo al toque. Ya. Falta la curvatura. La curvatura acá es 1 partido por el módulo de la velocidad por dt con respecto a t. Así. ¿Sí? En este caso, el módulo de la velocidad lo podemos sacar de acá. Si ustedes se dan cuenta, el módulo de la velocidad me dio raíz de 2 por e elevado a t. Ese fue el módulo de la velocidad. O sea que al reemplazar acá voy a tener 1 partido en 2 raíz, mira, al revés. Voy a tener 1 partido por e elevado a t raíz de 2.
Y ahora me falta determinar esto. Pero si se dieron cuenta acá, las normas de la derivada de t con respecto a t nos dio 1. Así que inmediatamente ya tengo cuánto es la curvatura. La curvatura es 1 partido en raíz de 2 elevado a t. O e elevado a menos t partido por raíz de 2. Y ahí está la curvatura. Y eso hay que hacer con todas estas. Se utilizan las fórmulas y con eso encuentran el t, el n y el k. Y para levantar. ¿Sí? En la 3. ¿Qué hay que hacer en la 3? En la 3 me dan una función. Me dicen que f de x, y es igual a x cuadrado más x y q. Y me piden calcular, por ejemplo, quién es f de 0,0. Trivial, ¿cierto? Este es el x y este es el y. Entonces me va a quedar 0 cuadrado más 0 por 0 al cubo. Y eso es 0. Y así los otros dos tienen que hacer lo mismo. Así de fácil era la 3. Ya, la 4 la voy a hacer yo. ¿Ya? La 4 la voy a hacer yo. Y de la 5 voy a hacer solamente lo que concierne a las curvas de nivel, para que se acuerden. En la 4 dice, sea f de x, y igual a 1 más la raíz de 4 menos y cuadrado. Primero dice, evalúe f de 3,1. Ya, no, eso no lo voy a hacer porque eso es aburrido. Dice, determine y trace el dominio de f. Entonces, recordemos cómo se determina el dominio de f. El dominio de f se determina en base a las condiciones. En este caso, aquí está la condición. Que el 4 menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Lo cual implica que el y cuadrado tiene que ser menor o igual a... No, lo voy a escribir así mejor. Lo que significa que el y cuadrado menos 4 tiene que ser menor o igual a 0. Lo que significa que y menos 4 y menos 2 por y más 2 tiene que ser menor o igual a 0. Y lo que significa entonces que y pertenece al intervalo del menos 2 al 2. Por lo tanto, el dominio de f son todos los pares ordenados x, y pertenecientes a R2, tal que el y pertenece a este intervalo. Si yo lo graficaba, ¿cierto? Estoy diciendo que el y solamente está entre el 2 y el menos 2. Por lo tanto, el dominio es todo lo que está entre esas dos rectas que están. Y ahí teníamos el dominio. Después dice, determina el rango. El rango es lo mismo que el recorrido. ¿Ya? Rango igual recorrido. En este caso, la función f de x, y le vamos a llamar z igual a 1 más la raíz de 4 menos y cuadrado. ¿Cierto? En este caso, el z, el 1, puede pasar restando el z. Entonces me queda z menos 1 igual a la raíz de 4 menos y cuadrado. Como esta raíz es positiva, significa que el z menos 1 tiene que ser positivo también. Voy a elevar al cuadrado. Entonces voy a tener z menos 1 al cuadrado igual a 4 menos y cuadrado. De aquí, el y cuadrado es lo mismo que 4 menos z menos 1 al cuadrado. Y como el y cuadrado es positivo, significa que todo esto tiene que ser mayor o igual a 0. Del cual se concluye que z menos 1 al cuadrado menos 4 tiene que ser menor o igual a 0. Si yo factorizo, voy a tener z menos 1 menos 2, z menos 1 más 2. O sea, voy a tener z menos 3, z menos 1 menor o igual a 0. Eso significa que z pertenece al intervalo entre el 1 y el 3. Z más 1. Z más 1. Entonces, del menos 1 al 3. Sin embargo, de la condición inicial dice que z tiene que ser mayor o igual a 1.
Entonces, al intersectar estas dos soluciones, me quedaría que el recorrido de F sería simplemente del 1 al 3. Y ahí tenemos el recorrido. Profe, ¿puedes subir a la primera parte, por fin? Obvio, obvio, obvio. Al principio, ahí está. Gracias. De nada. Ya, y de la high five, de la 5, hay alguien que escribe en el chat. Pobre que haya sido el Giovanni porque lo muteo de por vida. El Giovanni. Bien, y en la 5, está buena la ayudantía. Dice obtenga el dominio, determina el rango, que es más o menos lo mismo que hicimos recién. Y dice describa las curvas de nivel. ¿Cómo eran las curvas de nivel? Por ejemplo, en la 5E. Si alguien se acuerda, recuerden que las curvas de nivel corresponde a cuando yo digo que el f de x, y pasa a ser una constante. ¿Cierto? Entonces lo que uno hace ahora es tratar de formar alguna ecuación matemática conocida. Por ejemplo, si elevo al cuadrado, voy a tener k cuadrado igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Algo tengo que estar claro. K tiene que ser positivo. ¿Cierto? Yo eso lo tengo presente. Si paso lo x cuadrado para allá y lo y cuadrado para allá, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 9 menos k cuadrado. Y claramente esto es una circunferencia. Entonces yo ahora lo que hago es le asigno valores al k. Por ejemplo, le puedo asignar al k el valor k igual 0. ¿Eso qué significa? Que voy a tener la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Podría decir que k vale 1, o sea que voy a tener la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 8. Puedo elegir la ecuación k igual 2, que me quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 2 al cuadrado es 4, 9 menos 4 es 5. Podría elegir k igual 3, donde me quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Por ende, ya no puedo elegir más k. Es el tope. Si yo graficara esto en un plano, claramente estas son circunferencias con centro en el origen. La primera es una circunferencia de radio. Circunferencia de radio 3. La que sigue es una circunferencia de radio raíz de 8. Hoy la circunferencia. Después la otra es la que tiene raíz de 5. Y la última sería el origen. Nunca más en mi vida dibujo circunferencia, me quedó horrible. Si yo esto lo graficara y lo extendiera, me daría cuenta que este punto yo lo podría alargar. Entonces voy a tener una cosa así. Ahí. Y ahí. Donde es el punto cuando k vale 3. Por aquí tengo la circunferencia cuando k vale 2. Por acá tengo la circunferencia cuando k vale 1. Y aquí en el plano tengo cuando k vale 0. ¡Voilà! ¿Se acordaron? ¿Un poquito? Un cono. Profe, ¿es necesario dibujarlo? En el plano sí, acá sí, esto no. En el plano sí, porque puedes dibujar en el plano. Lo más bonito posible, no como yo. Pero en el 3D no es tan necesario, pero igual es cosa de imaginarse, porque en el fondo lo que yo tengo es esto. Tengo una circunferencia que está en el plano XY. El hecho de decir k igual 1 significa que ahora estoy en un plano z igual 1. Entonces aquí yo voy a dibujar la otra circunferencia que claramente es más chiquitita. Y en el k igual 2 significa que estoy en otro plano, donde voy a dibujar la circunferencia más chiquita todavía.
Y la otra estoy en otro plano, en el plano z igual a 3, en donde voy a dibujar ese punto. Justamente la unión de todo eso es lo que tengo acá. Es imaginación pura. Es complicado dibujar en 3D. Yo no dibujo en 3D porque, o sea, de hecho se acabaron de dar cuenta que ni en 2D dibujo bien. Imagínense en 3D. Como me piden dibujar la silla montada. Y ahí está. ¿Ya? Bien, chiquillos. Eso con respecto a la guía. Ahora vamos al control, como me habían preguntado. La verdad es que hice el comentario respecto a lo que me dijeron algunos que tienen prueba ese día antes del control y por ende se extiende. Y además, lo que dijo su compañero con respecto al horario, que justo es el horario en donde se cae el intranet, o sea, el e-learn. Por lo tanto, el control del día viernes va a ser en la misma estructura que el control de Edo. O sea, durante todo el día. ¿Ya? Desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Tiene una O sea, duración de... entonces tendríamos clase normal. ¿O no? No tendríamos clase. No vamos a tener clase. Porque se supone que ese día es día de control. ¿Ya? Así que ese día no vamos a tener clase. Recuerden que la próxima semana yo voy a seguir pasando materia. Que no entra en el control. La materia del control es hasta lo que vimos hoy día, para ser específico. ¿Ya? Lo de la semana pasada y lo de esta semana. Nada más. Lo de la próxima semana no entra en el control. ¿Ya? Por si acaso. ¿Cuánta duración va a tener el control? ¿Ah? ¿Cuánta duración va a tener el control? 100 minutos. Con alternativas. Ya no es de desarrollo. Por eso son 100 minutos, porque como no es con alternativas, no tienen esa cuestión de sacar las fotos, armar el archivo PDF ni nada de eso. ¿Ya? Es con alternativas. Ok. Ya, esta vez no les vamos a decir cuántas alternativas son buenas, porque la vez pasada tuvimos un detallito, pero siempre son más de 2. O sea, 2, 3. Nunca va a ser una sola, eso sí tenganlo presente. Y ¿qué más? Eso. Ya, es con alternativas. La idea es que lo hagan tranquilito, por eso es que vamos a hacerlo durante todo el día. Así también se evita esto, una del horario peak del e-learn, donde todos los profes se pusieron de acuerdo para hacer pruebas, y otra que los que tienen pruebas van a poder hacerla más tarde. ¿Ya? Con eso se soluciona ese problema. No sé si están de acuerdo o en desacuerdo. Una manita Creo que es con... mejor con desarrollo que con alternativa. ¿Tú decís? O sea, a mi parecer sí. Sí, bueno, en este caso ya está decidido que los controles van a ser con alternativa. Y todas las pruebas con desarrollo. Pero de todas maneras, mira, por ejemplo, yo estaba viendo el control y hasta el momento está bastante fácil, bastante accesible. ¿Ya? Son 5 preguntas, sí. 5 preguntas cortas, ¿ya? Para trabajar. Así que en teoría no deberían tener mucho problema. Y no, Giovanni, no hay necesidad para ¿El control de cálculo? el control de cálculo de la próxima semana. ¿Ya? Ah, ya. Así que de todas maneras el lunes y el miércoles les voy a volver a hacer acuerdo que el control va a ser todo el día y bla, bla, bla. Ya que hoy día hay 26 nomás, por alguna extraña razón, hoy día no llegó nadie. Pero ya, ese es el problema de ustedes. Ya, chiquillos, ¿alguna otra duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo? Creo que no, mi capital. ¿No? Bien. Bien, chiquillos, entonces vayan a descansar y nos vemos el día lunes. ¿Qué? Descansar, me tengo que poner a hacer el control. Ay, pobrecito. Triste tu vida. Bueno, que les vaya bien. Profe, Chao, chiquillos, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. profe. Chao, chao, que estén bien.